Por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Filipenses. Estamos en esta nueva serie, El gozo en la vida cristiana. Y permíteme compartir contigo en el día de hoy el tema que tiene que ver con un propósito de vida cristocéntrico. Un propósito de vida cristocéntrico. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor desde el verso 18 en adelante hasta el verso 26 la palabra del Señor. Con Biblia abierta, por favor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿qué? Cristo es anunciado y en esto me gozo, y que agrega Pablo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mis prisiones otra vez entre vosotros. Interesante porción, tenemos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra, la hemos leído y en esta hora queremos pedir que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que se mueva libremente y encuentre en nuestros corazones la aplicación necesaria a nuestra necesidad, al cambio, a la corrección, al consejo, al carácter, a la formación de Cristo en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, encomendando este tiempo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un propósito de vida cristocéntrico. Por los 80 más o menos apareció un libro, Cristianos Cristocéntricos, y fue muy interesante el ánimo, el desafío de ese libro, de vivir la vida realmente cristiana. Porque la verdad que los que se llaman cristianos o seguidores a Cristo que asisten a una iglesia, pocas personas realmente tienen una vida que es cristocéntrica. De hecho, en el Evangelio de Juan, grandes multitudes seguían a Jesús y la palabra del Señor fue dura. ¿Y sabes qué hizo el grupo de gente? Se volvieron atrás. Y luego Jesús, girándose, le dice a sus discípulos, si vosotros queréis iros, adelante. Uno de los discípulos dijo, dura es tu palabra. Y la verdad es que la vida cristiana a veces la hemos ofertado diciendo, Dios tiene un hermoso plan y te va a bendecir. Si Dios nos bendice, nos da la vida eterna, pero Él no nos garantiza que la vida va a ser fácil. De hecho, Jesús dijo que cuando el Evangelio entra una espada. Se divide en hogares. Se divide en hogares, ¿sabes por qué? Porque unos pertenecen al cielo y otros pertenecen a la condenación eterna. Hay luz en medio de tinieblas. No penséis que he venido a traer paz, sino espada, son duras. ¿Por qué? Porque debemos aprender a tener una vida que es cristocéntrica. Pablo, su mentalidad para Pablo era vivir para su Señor. Tú conoces el verso 21, él lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, un par de preguntas. ¿Cuántos de los que dicen seguir a Cristo tienen realmente una vida cristocéntrica? Hágase un propio autoanálisis. Usted viene a la iglesia, asiste posiblemente una vez a la semana, de vez en cuando atiende una predicación en la línea, pero la pregunta es, ¿realmente usted tiene una vida cristocéntrica? ¿Vive para Cristo? ¿O egocéntrica? ¿Vive para sí mismo? ¿Qué significa tener una vida cristocéntrica? ¿Qué significa esto? ¿Todo creyente debe vivir este estilo de vida? ¿Qué piensa? ¿Es para todos los creyentes? Antes de analizar nuestro texto, quiero que miremos juntos
algunos versículos que nos hablan de la mentalidad del apóstol Pablo. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Mira esto en tu Biblia porque es un verso importante. Por tanto, dice Pablo, a modo de conclusión, procuramos también o ausentes o presentes que serles agradables. Mira este versículo, presta atención por un momento. Pablo dice, llega a una conclusión en su vida espiritual. Procuramos. ¿Sabes que esa palabra, ese término procurar es ambicionar algo? Y por lo general en las escrituras, el ambicionar, la búsqueda de un logro para sí mismo, tiene tenor negativo, pecaminoso. Pero Pablo utiliza esta expresión procuramos, que es una ambición legítima, que se esfuerza por procurar algo. ¿Qué procura? ¿Cuál es la ambición de Pablo? ¿Cuál es el profundo deseo de satisfacción? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? Ser agradable a Él. ¿A quién? En otras palabras, ¿para quién vive? Míralo en capítulo 5, verso 10 de Efesios. ¿Qué es agradable? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En lo que usted hace, en lo que va a hacer, en la planificación de toda su vida, tanto en su paseo, en sus cumpleaños, en sus actividades sociales, en sus inversiones. Procura agradarle a quién. Mira, como probando lo que es agradable a quién. Esa es una buena pregunta antes de hacer cualquier cosa. Lo que voy a hacer glorifica, agrada al Señor. La idea es, deseamos ser, ambicionar en forma piadosa el buscar agradar a nuestro Señor en todas las áreas de la vida. Y aquí hay un error nuestro. Separamos a veces, no, esto es espiritual, esto es humano. No existe eso para el creyente. Todo es integral. Todo está integrado. Usted no puede separar su vida laboral de su vida espiritual, su vida social de su vida eclesial. Todo es una sola cosa. El error es nuestro porque no tenemos una mentalidad que es cristocéntrica. Observa Colosenses 1:10 y te recomiendo que anotes estos versículos. Voy a repetirlos para que usted los anote. Escríbalos en su teléfono. 2 Corintios 5:9, Efesios 5:10 y mi consejo sería memorícelos. Memorícelos. Cuando usted los memoriza, les ayuda a tomar decisiones. Colosenses ahora, capítulo 1, verso 10. Para que andéis, mira lo que dice Pablo, para que andéis como es digno de quién? Del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la meta de Pablo con los creyentes. Es por eso que él se esfuerza, es por eso que los ministros se esfuerzan en enseñar la palabra, los líderes se esfuerzan porque queremos llevarlos a la madurez a Cristo. Romanos capítulo 14, verso 8. Ahora entendemos este versículo y su aplicación. Pues si vivimos, ¿qué? Para el Señor vivimos. ¿Quiénes viven así? Los que tienen vida cristocéntrica. Pero si yo tengo una vida egocéntrica, ¿puedo decir estoy viviendo para Cristo? Agradándole a Él. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Conclusión. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. Y es interesante que nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene ¿qué cosa? El Espíritu Santo en su vida. Pero para cerrar esta introducción, Lucas capítulo 6, verso 46, Jesús dice así. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. ¿Y qué? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Pienso por un momento en su vida, en mi vida. Le hemos cantado preciosos cánticos, cara a cara, espero verle, este es mi deseo, honrarte. ¿Es verdad lo que hemos cantado? ¿O solo son frutos de labios? De labios para afuera, pero no de dónde, del corazón. Ya hemos hecho mención que Pablo vive para el reino de Dios. Todo lo que ha enfrentado, todo lo que enfrenta Pablo, lo dedica para el servicio de su Salvador. De tal forma, observa cómo Pablo dedica todo. Pablo dedica sus cadenas. Las cadenas son, para el apóstol Pablo, una herramienta
para el progreso del Evangelio. Interesantemente, cómo Pablo consagra su vida, sus cadenas para el progreso del Evangelio. Son una herramienta. Está privado de su libertad, pero lejos de quejarse del dolor, de la dificultad. Tengo un primo que nos mandaba saludos el domingo pasado. Él tiene un corazón de evangelismo. Un día estaba en la posta central, en emergencias. Y me llamó mucho la atención que entre los dolores que tenía, le estaba predicando el evangelio a la doctora que le estaba atendiendo. Porque le escuchó de un conflicto, pasión, consagrando sus cadenas. Sus contrincantes. ¿Qué pasa Pablo con sus contrincantes? ¿Se llena de amargura, de resentimiento, de dolor? No, él ve a sus contrincantes como una forma de la extensión del evangelio. Sus circunstancias. Las circunstancias que Pablo enfrenta las utiliza para que Cristo sea magnificado. Una de las preguntas que le hacía a Cristian al principio cuando le diagnosticaron todo su proceso fue: Cristian, que en todo Cristo sea glorificado. Y así lo hizo, sin saber los resultados. Porque a veces creemos que si Dios me sana, Dios es glorificado. No, Dios es glorificado en todo lo que pasa en mi vida, siempre porque tengo una vida cristocéntrica. Consideremos el propósito cristocéntrico de la vida de Pablo. En primer lugar, veamos su forma de pensar, porque aquí está la clave. Escúchame bien. La victoria y la derrota del cristiano está en su mente, en cómo él piensa. Tenemos todos los aparatos apagados. Siento un ruido, un feedback. ¿Será alguno de estos que está encendido? El triunfo y la victoria del creyente, escúcheme bien, no le preste tanta atención al pata coja, sino en la forma en que uno piensa. Mira el pensamiento de Pablo en los versículos 18 al 26. ¿Cuál era el pensar de Pablo frente a las contenciones o los contenciosos, los que se oponían? ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cuál es su mentalidad? Lo primero que observamos es la declaración del mensaje, es lo puntual. Para Pablo, los que estaban predicando lo hacían con malas motivaciones, tratando de añadir aflicción al apóstol Pablo, degradándolo, diciéndolo, si fuese realmente un predicador no estaría prisionero, no estaría privado de su libertad. Y de esta forma nosotros sí que predicamos el evangelio correcto. Eso puede ocurrir también en mentalidad de iglesia. Nuestra iglesia es mejor que la otra. No es así. Los hermanos en fuerza y las congregaciones también. Ahora, hay iglesias que tienen buena o mala doctrina, eso es otra cosa. Pero no podemos criticar, yo soy mejor que tú como creyente, eso no lo sabemos. Ahora, mira para Pablo, lo más importante, a pesar de que las motivaciones estaban equivocadas, Pablo se concentra en que la declaración del mensaje es lo puntual. ¿Qué pues dice Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, que Cristo es anunciado. Y Pablo dice, en eso me gozo. Mientras pensaba en esto, mucha gente a través de los años de ministerio, gente sale de una iglesia. De lo que el Señor me ha permitido guiar, pastorear, ha salido bastante gente. Pero hoy, recordándolos, me gozo. Porque por lo menos 4 personas que han salido de la iglesia que he pastoreado en algún tiempo, 4 de ellos están en el ministerio, pastoreando, ya sea como líder de jóvenes, como un anciano, como un pastor o un grupo. Al final Cristo es anunciado. Uno quisiera siempre que retenerlo, pero es así. Es por eso que Pablo dice que pues no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? ¿Qué dice él? Y en esto que me gozo y me gozaré aún. Es decir, que Cristo sea anunciado. ¿Por qué? Porque Él no se sienta como juez. Eso se lo deja a quién? Al Señor. Ahora, es porque están predicando el Evangelio. Si hubiese doctrina errada, Pablo lo condena. ¿Recuerdas en Gálatas cómo Pablo condena al que predica otro mensaje? Y aquí hay un principio interesante. Quiero que observes en 1 Corintios 4:5. Quiero que anotes este versículo en tu Biblia, que lo marques, escríbelo, porque esto te va a ayudar mucho en tu vida. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces juzgamos nosotros motivaciones o intenciones
que no las conocemos, porque tú no eres Dios y no conoces el corazón de las personas. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué no sufrís más bien el oprobio, el ser avergonzado? Pero nuestra carne, nuestro ego quiere derecho, quiere justicia a mi favor. Y a veces traemos personas, quiero que usted sea testigo de lo que yo le tengo que decir, y es solo carne. ¿Por qué no dejas que las cosas las juzgue el Señor con esa actitud? Y observa, porque Él es el único que es capaz de sacar las cosas de las tinieblas a la luz. Usted no tiene esa capacidad. Usted no lo ve. Pero si usted deja en las manos del Señor, entonces cada uno, usted y esa otra persona, usted recibirá ¿qué cosa? ¿Qué dice al final? Su alabanza ¿de quién? Aquí hay algo raro, porque es la criatura que adora al Creador. Pero aquí vemos que el Creador va a alabar. ¿No te humilla eso? A la criatura, ¿cuándo? Pensamiento que es correcto. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? Él declara que el mensaje era lo más importante. En segundo lugar, él depende en el control del Señor, que era su prioridad. La dependencia en el control del Señor era su prioridad. Eso es lo que Pablo enfoca. Observa el verso 19. Dice el verso 19, porque sé. Primero, vemos ahí el pensamiento de Pablo es para el Señor. En la declaración del mensaje es lo puntual. Pero ahora vemos que la dependencia en el control del Señor era su prioridad. Él buscaba entender y confiar en los propósitos del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Algunos acusaban a Pablo, ¿ves? Por alguna razón está ahí. De hecho, cuando uno lee 2 Corintios 4, por ejemplo, 5, 7, algunos se avergonzaban del apóstol Pablo, de su aspecto físico, porque siendo joven estaba envejecido, se veía como un anciano, lleno de marcas, lleno de cicatrices. Es por eso que dice, para algunos la presencia débil, como diciendo, este no es el tipo de persona que Dios va a usar, porque queremos a alguien elegante, alto, esbelto, elocuente. Pero el apóstol Pablo, lleno de marcas, de cicatrices, casi era como una vergüenza mirarlo. ¿Viste? Hay personas que tienen tanto daño en el cuerpo que como uno que le rehuye la mirada. Pablo nos va a decir que sus cicatrices son una honra, son gloria para el Señor. Porque a veces nosotros tenemos falsos estereotipos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Porque sé. Pablo tiene una profunda certeza, una profunda convicción. Él tiene la certeza de dos cosas que vemos acá. La importancia de la oración y la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Porque sé, ¿qué sabe Pablo? Lo confirma el Señor en su interior. ¿Cómo? ¿Qué sabe? Porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? Mi liberación. El término es salvación. Aquí el término salvación no significa ir al cielo, sino ser liberados. Es decir, él tiene la firme convicción que al final del proceso él va a quedar en su libertad. No ha perdido la paz. ¿Te acuerdas Salmo capítulo 4, verso 8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas personas y aún creyentes no pueden dormir tranquilos? ¿Sabes quién lo dijo David? Se esconde en una cueva y pone una roca como almohada. Lo busca su hijo Absalón para asesinarlo, para quedarse finalmente en el trono. Pero él dice, ¿yo estoy en quién? En las manos de Dios. Obsérvalo en el capítulo 4, verso 7. ¿Qué paz da Dios al corazón del hombre? ¿Qué paz da? Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo no es lógica. Porque la paz de Dios no consiste en que las cosas están bien.
sino que a pesar de que están mal, yo sigo plenamente confiado en el cuidado de Dios en mi vida. La paz de Dios es la plena confianza que Dios cuida de nosotros y que todo lo que permite, obra ¿qué? Para bien. No es fácil. Hay que tener una mentalidad cristocéntrica. Mira lo que Pablo escribe al final de su vida. 2 Timoteo en el capítulo 1, verso 12. En 2 Timoteo 1, 12 Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo está privado de su libertad. Este es su último encarcelamiento. Finalmente va a ser, dice la tradición, decapitado. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Pero qué? No me avergüenzo, no me da vergüenza estar, que alguien tenga antecedentes penales o que haya pasado por la penitenciaría o la cárcel, es vergüenza. Pablo dice, yo no siento vergüenza, no soy un criminal. Soy un siervo de Dios y vivo para Cristo. Y lo que he enfrentado lo uso para la gloria de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Está seguro usted? ¿Sabe quién ha creído? Amén. ¿Pero vive para Él? No me contestaron amén. Tiene que decir amén también. Pero por lo cual asimismo padezco esto. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y mira la convicción. Y estoy seguro. ¿Lo está usted? Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él dice, yo estoy seguro que Él me cuidará aún más allá de la muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Ves el pensamiento de Pablo? La declaración del mensaje es lo puntual y la dependencia en el control del Señor es prioridad en su vida. Permíteme destacar dos cosas de este versículo. Primero, quiero resaltar la humildad de Pablo. Pablo no se considera tan espiritual que no necesitará de las oraciones de otros hermanos. A veces hay algunos de ustedes que han estado enfermos, van a parar al hospital, están complicados y nosotros no tenemos ni idea. ¿Qué me demuestra eso? Que usted se las vale por sí mismo o que a veces hay soberbia. No queremos que oren por mis necesidades, por mis debilidades. Les hemos pedido cuántas veces pongan sus pedidos de oración. Nuestras oraciones son muy rutinarias y superficiales. ¿Recuerda el estudio sobre la oración de Pablo? Que era específico en la oración. ¿Por qué no estamos orando en forma específica por ti? ¿Será porque te crees autosuficiente? Pablo, ¿qué dice? Yo necesito de la oración del pueblo del Señor. ¿Usted la necesita? Compártala. Ore por otros. Ahora, consejo, no solamente pida, oren por mí. Ore también con los hermanos. Amén. La importancia de la dependencia del poder del Espíritu Santo. Otra cosa. Pablo le llama acá la suministración. Ese término se utilizó en el teatro. Suministrar significa proveer los necesarios o los elementos. En aquel tiempo, los grupos de teatro se movían de sector, villa en villa, pueblo en pueblo. Y el director era el responsable de llevar a los actores, de conseguirles todo, de proveer el lugar, el evento, la comida, alojamiento, todo. Como aquellos pequeños circos de teatro que habían. Entonces la idea de suministrar significa suplir la necesidad. Suplir la necesidad del coro sería la idea. Entonces Pablo confía en el ministerio de la oración de los hermanos y en la suministración. Casi el término suministración me hace pensar hoy en día en los catéter que le ponen a una persona enferma cuando no puede comer. Le ponen un catéter y le suministran suero. Le suministran lo necesario ¿para qué? Para estabilizar, sustentar su vida. Mira, aquí Pablo, él piensa en la dependencia, en el control del Señor. Era para él su prioridad. Mira qué interesante, cómo Pablo manifiesta esa vida cristocéntrica, su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Aunque se oponen, el mensaje de Cristo es lo primordial y en eso me gozo. Y él dice, yo dependo del control soberano, sea que quede libre o que no quede libre. Observa ahora la prioridad de Pablo. Primero hemos visto su pensamiento, su forma de pensar. Recuerda, el triunfo y la victoria del creyente está en su mente, en cómo usted piensa. Es por eso que debemos renovar la mente, no en sus emociones.
Y el creyente no puede vivir por emociones. Hoy me siento bien, voy. No me siento muy bien, no voy. No puede vivir su vida basado en emociones, porque las emociones son ¿qué? Cambiantes. Debemos vivir basado en las convicciones. Ahora, cuando nos acostumbramos a ser sensuales, vivir por los sentimientos, siempre vamos a andar en la vida cristiana up and down. Se le llamaría el hermano yo-yo o el hermano yo-yo. Abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. O el hermano carretilla, esa es buena, que lo tienen que levantar para que se mueva, si no, no funciona. Prioridad de Pablo. Verso 20 al 26. Primero, mira el proceder de Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré ¿qué? Avergonzado. ¿Sabe por qué Pablo tiene esta firme convicción de que nada será avergonzado? Porque para Pablo no es vergüenza que esté privado de su libertad. Porque no es un reo, no es un condenado, un malhechor, sino que es un siervo de Cristo. Y él depende de Cristo Jesús. Pablo dice que no se avergonzará, sino que hará con toda confianza el aceleramiento, las acusaciones, ese grupo que decía, ven, por alguna razón Pablo está ahí, Pablo dice, no, yo vivo en completa integridad y voy a seguir viviendo valientemente. ¿Por qué Pablo está en la cárcel? Por el avance del progreso del Evangelio. Por predicar qué cosa? La palabra de Dios. En otras palabras, yo no me voy a callar, lo voy a seguir haciendo. Antes bien, por el contrario, en vez de avergonzarme, que antes bien con toda confianza, que dice él, como siempre, con toda confianza y como siempre. Como siempre, ¿qué? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía en su vida? Predicar el Evangelio, predicar a Cristo, hablar del arrepentimiento, de la gracia del Señor. Y él dice, yo lo voy a seguir haciendo, a pesar de que mis circunstancias, ¿qué? Han cambiado. ¿Te acuerdas que la semana pasada les decía, hay creyentes que viven de las glorias del pasado? Yo hice, yo estuve, yo fui, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿En qué estás? ¿En qué estamos? Claro, y cuando jóvenes siempre hicimos tantas cosas, yo viajé, hice evangelismo, me tiraron dinero, maní. ¿Qué no me tiraron cuando predicaba en las calles? Me iba a las orillas de la playa, una playa muy conocida en mi país se llama Cartagena, y ahí en un paseo por 3 años seguidos me iba 2, 3 semanas a predicar el evangelio. Nos tiraban monedas, nos tiraban maní, nos escupían. Pero predicábamos el Evangelio. Yo no sé cuáles serán los resultados. Eso está en la gloria del Señor. Antes bien, con toda confianza como siempre, Pablo predicó. Ahora, les decía que el caso que estudiaron de Pablo fue el Evangelio. Es decir, que toda la corte, todo lo que estaba girando en torno al proceso judicial del apóstol Pablo era estudiar ¿qué cosa? El mensaje de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice palabra fiel y digna de todos, de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Primera de los Corintios 1:15. Ahora también, dice el apóstol Pablo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mira qué interesante. ¿Cómo podemos magnificar algo que ya es magnífico? ¿Yo puedo hacer algo para darle más gloria a Dios? No, porque Dios está lleno de toda la gloria. Pero cuando la gente te ve a ti, tu confianza, tu dependencia, que no conoce la gloria de Cristo, al mirarte puede dar ¿qué? Wow, yo no sabía que Cristo daba esa fortaleza. Yo no sabía que Cristo cambiaba de tal forma una vida. Entonces usted o por vida o por muerte puede glorificar a Dios, hacerlo más grande. Warren Wiersbe dice lo siguiente: el telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace que las cosas pequeñas se vean grandes. No cambia la naturaleza, pero cambia la percepción. Cristo no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más, importantes para algunos. Mas cuando el inconverso observa al creyente pasar por una crisis, debe ver cuán grande es Cristo en realidad. El cuerpo del creyente es un lente que hace a un Cristo pequeño verse grande.
y a un Cristo distante, verse qué, cercano. Un hermano me decía, uno de estos días, pasando una crisis, mi familia ha visto en quién confío. Gloria a Dios. Porque Cristo ha sido, ¿qué? Magnificado. Magnificado. O por vida o por muerte. Como Pablo vive para la gloria del Señor, ¿qué dice ahora el verso 21? Filipenses 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Este es uno de los textos más conocidos, más citados por el pueblo cristiano y que nos hace más mentirosos. Porque para muchos su vivir no es Cristo. Son sus posesiones, sus paseos, sus propiedades, su carrera, su familia y aún también puede ser tu ministerio. Que sea más importante eso que dar gloria a Cristo. Y incluyo el ministerio, porque a veces creemos que el ministerio depende de uno. Y el ministerio depende ¿de quién? De Dios. Y solo de Dios. Quiero citar lo que dice MacArthur en este versículo, verso 21. Él dice lo siguiente, John MacArthur comenta, la frase del griego traducida, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice él, no tiene verbo. En sentido literal diría, vivir Cristo, morir, ganancia. Pablo sabía que vivir es Cristo, pues mientras viviera, seguiría sirviéndole. También sabía que morir sería ganancia, porque así estaría en la presencia de Dios, donde podría adorarle y servirle en perfecta santidad. Vivir Cristo, morir ganancia. Es decir, tablero por donde juegue, juega ¿a qué? A ganador. Pablo puede decir estas palabras porque solo vive para Dios y para su reino. Son casi las mismas palabras que transmitió a los ancianos de Éfeso en Mileto. Leo para ustedes en Hechos capítulo 20, verso 24. Creo que la referencia la tengo en pantalla. Hechos 20, 24. Dice Pablo así. Mira su vida, cómo Pablo vive para Dios y para el reino de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mira qué interesante. Nosotros filtramos al revés las cosas. Si no me conviene, no lo hago. Eso se llama una mente muy pragmática. Yo entiendo que el pragmatismo es bueno, pero en el cristianismo es malo. ¿Sabes por qué? Porque el pragmatismo te enseña, si me gusta lo hago y si me beneficia lo hago. Pero si no me beneficia y no me gusta, no lo hago. Se le pidió un día a una hermana que por favor pudiese ayudar en un retiro, que le tocaba el turno, por favor puedes ir y atender los baños y limpiarlos. Y la persona se ofendió. Y dijo, ¿no sabes quién soy yo? Yo no estoy para eso. No nos, ¿cómo sería? No nos escandalicemos tanto. Porque día a día usted toma las mismas decisiones. Por eso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, ¿qué? Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? Vivir y cumplir el ministerio. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Es que ni usted ni yo sabemos cuál es mi don y cuál es mi función en esta tierra. Pero yo se lo voy a decir claramente. Su función en esta tierra es dar testimonio de la gloria de Cristo Jesús. Dios le tiene en esta tierra para que hable a otros de Cristo. No de lo bueno que es el Evangelio, no de lo bueno que es Dios, no de lo lindo que se pasa. Una persona me decía, mira, él estaba con otras 2 personas más sonriendo. Me dice, este es el Evangelio. Sonreír. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es conocer a Cristo, arrepentirme de mis pecados, decir que pertenezco, que vivo para Él y si muero, confío también en Él. Usted está en esta tierra con esa misión. Y un día va a dar cuenta a Dios. Dese cuenta de eso, despierte.
Tome conciencia, un día va a dar cuenta a Dios de su responsabilidad. Se va a enfrentar ante Cristo y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi mensaje? ¿De gracia recibiste? De gracia. ¿Por qué te llenas de cosas? De cosas. Si no te vas a llevar absolutamente ¿qué? Nada. ¿Qué te llevas? Ni siquiera a tus hijos. Ni siquiera te llevas a tus hijos con tal de que acabe mi carrera. Dice el apóstol Pablo. Observa el verso 23 de Filipenses capítulo 1. Pensando él en esto, la prioridad de Pablo, el proceder de Pablo, vivir para Cristo, glorificar, que Cristo sea magnificado en él. Mira ahora la perspectiva de Pablo, verso 23. ¿Cuál es su perspectiva? Que de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, estoy en una bifurcación, estoy dividido. ¿Dividido en qué? Pablo dice, si yo me muero, me voy con Cristo. Si me quedo vivo, sigo predicando el Evangelio. Ambas cosas, Pablo vive para eso. ¿Está qué? No sabe qué decidir. Estoy puesto en estrecho. Esta misma palabra en Lucas 12:50 se traduce como angustia. Es decir, un pesar. No saber qué escoger. La perspectiva de Pablo, ¿cuál es? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo ¿qué? Deseo. Es decir, un anhelo profundo de ¿qué? De partir y estar con Cristo. ¿Sabes que el término partir significa muerte? Pero el término partir es tremendamente interesante en el texto griego. Porque Pablo está mostrando su convicción, su perspectiva de vida y de lo eterno tras el umbral de la muerte. Pablo sabe algo, que cuando él muere, si parte, si muero, voy a un destino, voy a estar mejor. Observa cómo se usó el término partir en el mundo greco-romano. Se usó en 4 diferentes áreas. En primer lugar, se utilizó en el mundo de los soldados, que significaba levantar la tienda para seguir la marcha. Es decir, estaba la cuadrilla ahí, suena la trompeta, hace la declaración el principal, el general le dice, sigamos, ¿qué? Avanzando. Esa es la idea de partir, el avance de un soldado. En el mundo marítimo se utilizó para levantar las anclas y que el barco se moviese hacia su destino, es decir, avanzar para llegar al puerto. En poesía, el puerto es el destino final. El puerto es el lugar deseado, donde el marino quiere llegar, donde el marino quiere descansar. Para un soldado, levantar la tienda. Para un marino, que el viento llene las velas para llevarlo a su destino. En la política, en el mundo de la política, se describía a un prisionero que finalmente quedaba ¿qué? En libertad. Mira la metáfora del apóstol Pablo. Y en el mundo de la agricultura significaba quitarle el yugo al buey para que el buey pueda descansar. Mira lo que Pablo piensa. Si yo pienso en mi partida, soy como un soldado que marcha hacia su tierra prometida, como un barco que va a su puerto, el cielo, como un reo que ahora está puesto ¿qué? En libertad, y como un buey que ahora puede descansar en presencia, estar de Cristo. Amén. Porque cara a cara le vamos a ver. En nuestra teología, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Yo sé que la muerte es un umbral, es una pregunta. ¿Qué hay tras el umbral de la muerte? Hay una interrogante. Pero el creyente, escúcheme bien, puede caminar con paso firme hacia el umbral de la muerte, porque sabe que tras el umbral de la muerte se encontrará con su amado Salvador. El padre no sabía cómo decirle a su hija que su madre había muerto, porque era aún pequeña. ¿Cómo lo va a entender una niña de 5, 6 o 7 años? ¿Cómo le explico que ya no va a volver a ver a su madre? Y la niña le preguntó, ¿y qué de mamá? La primera palabra que le salió a su padre fue, la perdimos. La niña le quedó mirando. No, papá, a mi madre no la hemos perdido. La vamos a ver porque ella ahora está con Jesús. Esa es la mente del creyente. Deseo partir. Pero cuando nos enredamos con tanta cosa y posponemos y dejamos a un lado las prioridades espirituales,
Estamos diciendo, no me interesa mucho estar en presencia de Cristo. ¿Cómo termina Pablo? Lo cual es muchísimo mejor. Ahora, no me diga usted porque ya es avanzado en años, estoy más cerca. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Hoy puede ser tu último mensaje. Y a pesar de que estás lleno de ¿qué? De vida. ¿Estás preparado para el cielo? ¿Estás preparado para tu encuentro con tu Señor? ¿O hay cosas que tienes que ponerte a cuenta? Las cuentas se ponen día a día. Lo cual, les dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. ¿Te acuerdas ese coro que decía, estar en tu presencia, Señor, qué grato es? Estar en tu presencia, Señor, qué grato es, qué grato es, qué grato es mejor que todos los momentos. Juntos, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Pero es que no me quiero morir todavía. Tengo tanto que hacer. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Terminemos. Entonces, este concepto, deseo partir y estar con mi Señor, lo cual es muchísimo mejor. Verso 22 lo lleva al apóstol Pablo a una perplejidad, a una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Qué es mejor para Pablo? ¿Qué es mejor? Que le corten el cuello y estar con su Señor. Es el mejor favor que le pueden hacer. ¿Te has fijado que a veces en el pánico queremos correr, asustarnos? Siempre he pensado que si me disparan o me matan, me hacen un favor. Me acercan más rápido ¿a quién? A mi Salvador. Mira la perplejidad de Pablo, verso 22. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. ¿Qué es el beneficio de la obra para Pablo? Los dos mandatos que usted tiene. El gran mandato y la gran misión. ¿Cuál es el gran mandato? Esa es la gran misión. ¿Cuál es el gran mandato? Amar a Dios y al prójimo por sobre todas las demás cosas. Ese es su gran mandato. Y usted debe vivir para eso. Por eso es que me da tristeza cuando somos tan soberbios. No queremos mirar a nadie, no queremos saludar a nadie. Eso no refleja cristianismo, una vida cristocéntrica. Cambie eso ahora. Solucione sus problemas ahora. El gran mandato y la gran misión. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? La obra. ¿Cuál es su obra? Amar al prójimo, amar al mundo y cumplir la gran misión. Ahora, eso es lo que Dios pone en nosotros y Dios pone ese deseo, el querer como el hacer, porque las buenas obras Dios las preparó de antemano. No sé entonces qué escoger. ¿Por qué Pablo no sabe qué escoger? Porque, observa la ley del verso 24, el permanecer de Pablo, ¿qué ocurre entonces? Si Pablo permanece por la proclama del Evangelio, el permanecer de Pablo por el Evangelio. Pablo comprende que Cristo lo que quiere es un tiempo más en esta tierra. Pablo comprende que lo que quiere Cristo, el deseo de Dios, el deseo de Cristo para él, es no tenerlo todavía cerca, sino que más tiempo en esta tierra. Mira la sensibilidad por la obra. Pero quedar en la carne, ¿qué? Es más necesario. Es el progreso del Evangelio. Y creo que es aquí donde realmente se evidencia el cambio en el corazón de las personas. Cuando entienden que el Evangelio nos da una mentalidad diferente. Estar en esta tierra. Queridos, usted no sirve a Dios al congregarse. Eso es un privilegio que Dios le da. Es una oportunidad. ¿Sabe cuándo sirve a Dios? Cuando termina el culto. Cuando usted se relaciona con los hermanos. Cuando usted comparte un café. Cuando usted almuerza con alguien. Cuando usted apoya la obra. Cuando usted obra. Cuando usted ora, colabora. Ahí usted está extendiendo la obra. Aquí es llenarnos.
Y usted no recibe mal mensaje. Domingo a domingo los hermanos predicadores que utilizan este púlpito le enseñan la palabra. Pero podemos ser obesos espirituales. Comer hasta hastiarnos y jactarnos. No, yo sé, ahora entiendo que es hermenéutica, que es exégesis, que es teología sistemática y nos llenamos de eso. Pero ¿qué de la vida práctica? Creo que es aquí es donde realmente se evidencia el cambio en el corazón de las personas. Cuando entienden el Evangelio, la mentalidad está entregada al Señor. Las cosas se hacen para Él y no solo para el provecho personal o para la conveniencia. Dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros, de la obra. Mira el verso 25. Y confiado en esto, en el progreso de la obra, en llevar el Evangelio, sé, ¿qué dice Pablo? Verso 25, que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, la seguridad de seguir viviendo. Pablo sabe que aún no ha llegado el momento. Amén. Entonces no hay tiempo para jubilarse. La jubilación no está en esta tierra. Usted no se jubila. Usted sigue sirviendo al Señor a pesar de sus años. Pero es que ya no me puedo ni mover, no puedo ni hablar. Ore. Y si se mueve menos, ore más. Hable con los hermanos, llame a los hermanos, visite, tenga su oportunidad. ¿Cuántas hermanas solas hay? Necesitamos visitar a las hermanas. Necesitamos ese cuidado. Confiado en esto sé que quedaré y aún que permaneceré con todos vosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor todavía? Porque todavía falta alguien que sea alcanzado. El Señor es paciente para con vosotros, dice 2 de Pedro 3:9. No es que la iglesia trae a Cristo a la tierra, sino que Dios ha planeado personas que tienen que ser alcanzadas. La iglesia es un cuerpo en formación. Cuando ese número se complete, el Señor nos va a llevar a todos al cielo. Amén. Pero mientras tanto tenemos una misión. Termino. El sentido de su permanencia. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Mira lo que dice Pablo. Y yo estoy aquí en el sentido de su permanencia. ¿Por qué Pablo quedarse en la tierra? Para que vuestro provecho y gozo sea de la fe. Verso 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que los hermanos vean, oh, el Señor nos contestó la oración. Pablo fue liberado. Y que Pablo tenga esa oportunidad de visitar a los hermanos de Filipo y al encontrarse los hermanos de Filipo con el apóstol Pablo puedan celebrar y decir, gloria a Dios, estás vivo, estás con nosotros. Amén. Ahora, no sabemos si Pablo llegó finalmente a Filipos o no nuevamente. Lo que sí sabemos es que quedó en libertad. Pero esto me hacía pensar, ¿soy yo, junto a ustedes, un motivo de dar gloria a Dios? ¿Amén? Ok, porque les traigo la palabra, les predico. Ahora la pregunta es al revés. ¿Usted, soy yo una persona que trae gloria a Dios en presencia de los demás hermanos? Cuando te vemos podemos decir gloria a Dios o ¿Qué soy? Pablo dice, si Dios me libera, quedo vivo y le vuelvo a visitar, que Dios sea ¿qué? Glorificamos, porque para el Señor vivimos. Termino para reflexionar. Por causa de las cadenas de Pablo, Cristo fue conocido, hecho patente en el pretorio. Por causa de los contenciosos de Cristo, Cristo fue ¿qué? Predicado. Y por causa de las crisis de Cristo, Cristo fue ¿qué? Magnificado. ¿Lo será en su vida? ¿Lo será en mi vida? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado. Porque nos has dado una vez más la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Y hoy que preparamos nuestros corazones para recordar a Cristo Jesús a través de los símbolos, qué lindo momento es para decir, Señor, quiero vivir para tu gloria. Quiero hacer tu voluntad. Vivo solamente para ti. Añade tu bendición a lo que hemos considerado, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.